Sé que no debería quejarme por el lugar en que nací, porque la verdad es que crecí en una casa donde nunca faltó comida ni techo. Pero eso sí, para mí faltó libertad. Mi madre, la señora Carmen, era dulce y exigente a la vez. Mi padre, a quien todos conocían como Don Javier, quien era un hombre serio y de voz dura, siempre tuvo una postura muy severa sobre mí. Yo era hijo único, era el proyecto de vida de mis padres. Constantemente y a medida de lo posible, me llenaban de regalos y expectativas. Me cuidaban como a un niño de cristal, pero también me exigían como a un adulto. A veces sentía que no respiraba por mí mismo. Cada decisión mía pasaba por su lupa. Cada error que cometía era un drama. De niño me sentía importante, pero de adolescente me sentía atrapado. Cuando cumplí los 17, todo se vino abajo. Las discusiones entre mis padres se volvieron rutina. Mi papá ya no le quería hablar a mi mamá. Esta lloraba en silencio para no preocuparme, pero yo lo notaba todo. Una noche cualquiera, con la mesa servida y nadie probando bocado, anunciaron su divorcio. Recuerdo sus miradas rotas y mi corazón encogido. Me quedé viendo los cubiertos sin saber qué decir. Esa noche supe que mi mundo no volvería a ser el mismo. Aquello también empezó a derrumbar mi mundo. Dejé la preparatoria sin avisarles. Decía que yo iba a clases, pero me perdía en la calle. Empecé a conocer gente que me enseñó que la vida podía vivirse de otra forma, a golpes, a retos, a dinero rápido. Mi madre intentaba hablarme, darme consejos, pero su voz me sonaba lejana. Yo sentía que su cariño se mezclaba con culpa. Mi papá, mientras tanto, se paseaba con una mujer mucho más joven que él. Esa imagen me ardía por dentro. Verla a ella, radiante, agarrada del brazo de mi padre acabado y gris, me llenaba de rabia y de vergüenza, porque me imaginé que esa joven quería quitarle a mi padre lo poco que le quedaba. Y es que aunque no fuimos ricos, no estábamos en una mal posición económica. Al menos mi padre tenía lo suficiente para darle algunas comodidades a una jovencita interesada como aquella chica. Después de que mi madre se enteró que ya no iba a la escuela, para sentirme útil y poder estar fuera de casa, terminé trabajando en un taller mecánico de un viejo llamado Don Ramiro, un hombre flaco de manos manchadas de aceite que nunca hacía preguntas. Al principio era solo para ganar unos pesos, para ayudar en los gastos de la casa, pero pronto aquel lugar se convirtió en mi refugio. Ahí conocí a dos amigos, a Chucho y al Güero, dos tipos que sabían moverse en las sombras, porque estos se dedicaban al mercado negro de autopartes. Entre grasa y herramientas aprendí a arreglar motores, pero con Chucho y con el Güero aprendí también la movida de las ventas clandestinas. Al principio lo dudé, pero la necesidad y el coraje me fueron cambiando. Me volví más frío, más agresivo. Ya no era ese muchachillo tímido, ahora hablaba fuerte. Me defendía a golpes si era necesario. Empecé a resentir la vida, a mis padres, a todo. Conocí a algunas chicas, nada serio. A ratos sentía hambre de vivir, de experimentar, como si algo me faltara siempre. Y entonces sucedió algo que todavía me quita el sueño. Un día llegó al taller una mujer casi anciana, llamada Doña Eulalia. Ella era una mujer, de esas que te miran y parece que saben más de ti que tú mismo. Traía un carro ya medio viejito, pero cuidado con esmero. Mientras revisaba el asiento del copiloto para sacarle las cosas y poderlo meter al servicio, de pronto en mis manos sentía algo metálico. Me di cuenta que era una cadenita dorada con un colgante pequeño, redondo. Lo que me sorprendió es que este traía la cara como la de un demonio grande con cuernos. Era tan llamativa que la guardé en mi bolsillo sin pensarlo. Un descuido del cliente, me dije a mí mismo, y con esto justifiqué el robarla. Pero en cuanto entregué el carro horas más tarde, la mujer me miró directo a los ojos, con una calma que me heló la sangre. «Puedes quedarte con el colgante, muchacho. Te agradezco que ahora esté en tus manos, porque por si no lo sabías, ese objeto está maldito. Ahora debes conservarlo, porque de lo contrario va a condenar tu alma.
Lo único que puedo decir a tu favor es que este objeto puede cumplirte lo que le pidas, pero solo si estás listo para recibirlo. Como te darás cuenta, es un objeto brillante, pero conforme le vayas pidiendo deseos, se va a ir opacando, se va a ver avejentado e irá perdiendo el brillo. En ese momento ya no te cumplirá nada, será el momento de que pase a otras manos. Pero también te advierto que el precio de los deseos puede ser muy caro, así que buena suerte, mi amigo, me has liberado. Sé que algún día nos volveremos a ver, pero en el infierno. La mujer se subió al auto y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé con un nudo en la garganta y la cadena bien apretada en mi puño. No entendía mucho, y después de guardarlo en mi bolsillo, seguí trabajando con una gran confusión en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas a las palabras de la mujer. Ese brillo tan extraño del colgante llamaba mucho mi atención. Algo en mí decía que debía deshacerme de este, pero otra voz, más oscura, es como si me susurrara que tal vez ahí estaba mi oportunidad para salir de la mediocridad, que tal vez ese demonio era justo lo que necesitaba para demostrarle al mundo y a mi padre quién era Santiago. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y curiosidad. Guardaba el colgante en el bolsillo como un secreto sucio. Por las noches lo miraba bajo la luz tenue de mi cuarto, como quien mira un boleto de lotería sin raspar. Me preguntaba si aquello era verdad, cómo podría cambiarme la vida. Y constantemente me acordaba de mi padre con su nueva mujer, de mi madre cansada y sola. Me veía a mí mismo, enfadado, enojado con la vida, manchado de sangre y con un sueldo miserable en el taller. Y fue entonces, en uno de esos arranques, sintiendo un gran coraje, que decidí usarlo. No hubo ritual, ni velas, ni rezos. Solo apreté el colgante entre mis manos y pedí que mi suerte cambiara, que me llegaran clientes, dinero, poder, que todo aquello que me habían negado se pusiera por fin a mi favor. Esa misma noche puse bajo mi almohada aquel colgante, y lo único que recuerdo es que la temperatura de la habitación empezó a descender. Me costó trabajo dormir, tuve varias pesadillas, pero todo eso lo tomé como una señal de que había sido escuchado. Al par de días, después de que yo había perdido la fe en aquel colgante, pues pensaba que los resultados eran inmediatos, pero ese día, al taller, llegaron 2 carros de gente importante. Uno necesitaba reparación urgente, el otro buscaba comprar piezas extrañas, así que a ambos los atendí, pues don Ramiro no se encontraba ahí. Hice mi trabajo de una manera impecable, reparé el auto, y al otro cliente lo conecté con Chucho y con el Güero, quienes rápidamente les consiguieron las piezas. Aquellos clientes quedaron satisfechos, empezaron a recomendarme, y con esto muchos clientes llegaban preguntando por mí. A don Ramiro esto le parecía muy extraño. Él pensaba que yo era un imbécil, alguien que no sabía tanto de mecánica, pero él siempre me subestimó. De esta forma empecé a ganar más dinero, pude ahorrar bastante, y con esto inicié mi propio taller. Compré mejores herramientas, moví piezas en el mercado negro, hice contactos peligrosos con Ernesto, un intermediario que sabía moverse en bodegas grandes clandestinas. Sentía que cada paso que daba era impulsado por algo invisible, como si el demonio del colgante me jalara de la mano, y aunque mi bolsillo se llenaba, mi corazón se hacía cada vez más duro. Ya no sentía remordimiento por nada. Todavía no imaginaba hasta dónde me llevaría ese objeto maldito, ni qué precio tendría que pagar. Pero en esos momentos, mientras veía que mi taller se llenaba de autos y entraba el dinero, yo pensaba que por fin estaba ganando, que ya era libre. Pero la vida siempre sabe cómo poner obstáculos. Con esto les digo que me llegó una noticia que me pegó como un balde de agua helada. Mi padre estaba enfermo. No era un catarro, era una enfermedad que lo iba apagando por dentro. Era un cáncer de pulmón, pues este fumó durante muchos años. Aquella noche que llegué a casa, mi madre, con las manos temblorosas, me pidió que fuera a ver a mi padre, que buscara la manera de hacer las paces, o bien, solamente perdonarlo.
pues él seguramente iba a morir, y mi madre abogaba porque el hombre descansara en paz, sin importarle que él la hubiera abandonado por una mujer más joven. Yo estaba con el pecho hecho una piedra, con rencores viejos pegados a la piel, pero mi madre me convenció. Ella me dijo que al final ese hombre era mi padre, y algo dentro de mí se removió, y eso me llevó a terminar visitándolo. Fui a la casa donde vivía mi padre. La pintura olía a nuevo, y el perfume volaba por todos lados. Cuando abrieron a la puerta, me quedé sin aire. Brenda era quien estaba ahí, frente a mí, radiante y fría a la vez. Ella tenía 25 años, 5 más que yo. Mi padre parecía un fantasma sentado en la sala, con la mirada chueca y la voz corta. Me saludó con una sonrisa que no le cabía. Yo apreté la mandíbula, sentía rabia y vergüenza al mismo tiempo. Ver a una mujer tan viva al lado de un hombre que se iba muriendo me parecía algo antinatural, pues la diferencia de edades era bastante. En la primera visita fingimos normalidad, pero nuestras miradas eran cuchillos. Mi padre estaba a la defensiva, y yo me estaba tragando todo el coraje, pero aún así traté de ser cordial. En mi bolsillo llevaba aquel brillante. Sin embargo, cuando fui al baño y lo saqué para observarlo, noté que ese colgante ya no brillaba como antes. Se veía muy opaco, casi muerto. Había pedido tantas cosas: clientes, taller propio, dinero rápido, mucha suerte, y todo eso me llegó. Apreté aquel amuleto y sentí mucha tristeza, mucho coraje a la vez. Y es que de alguna forma yo sentía que tenía que hacer pagar a mi padre por todo el dolor que nos causó. Y al salir del baño me di cuenta de por dónde iba yo a realizar aquello. Con esto me refiero a Brenda. Ella era una mujer de verdad muy bonita y tenía algo que me atraía. Era joven y demasiado sensual. Yo me preguntaba qué veía ella en un hombre acabado: compasión, interés o simplemente pasar el rato. Pero el orgullo me mordió tan hondo que decidí pagarle a mi padre con la misma moneda. De esa forma me iba a vengar. Empecé a frecuentar la casa con excusas. Llevaba medicinas, recados, pagos a los laboratorios. Brenda me recibía con una sonrisa cordial que yo confundía con invitación. Aprendí a hablar dulce cuando convenía, sobre todo cuando estaba a solas con ella. Yo la veía triste, desesperanzada. Ella había dedicado un par de años a mi padre y la vi derrotada, como si ella no hubiera obtenido lo que buscaba. Así que una ocasión me le acerqué y mientras bebíamos un café, le dije algo que seguramente tocó sus hilos más profundos. Jamás comprenderé qué es lo que le has visto a mi padre. Tú eres una mujer muy hermosa y él un hombre acabado. Y es que una mujer como tú se lo merece todo. Un hombre que le ponga el mundo a sus pies, que la llene de regalos, que la lleve a viajes, que le compre ropa de buena marca y que le haga el amor todas las noches. Créeme que si no fueras la mujer de mi padre, yo podría hacer todo eso por ti, porque tengo la manera de hacerlo. Sin embargo, obsérvalo, él ya se está muriendo, así que, cuando eso pase, el camino estará libre. Por eso es que te pido que medites esto que te digo. Por ahora guarda esto, es un regalo de mí para ti, como una prueba de mi interés, porque me gustas, Brenda, y yo te quiero para mí. De mi bolsillo saqué un fajo de billetes, era bastante. Tomé la mano de Brenda, extendí su palma, coloqué los billetes y después la cerré. Le guiñé el ojo, dándole a entender de que ella estaría mucho mejor conmigo, no con el moribundo de mi padre. Supe que mis palabras se habían vuelto anzuelos. De esta forma fui tensando la cuerda hasta que la trampa se cerró. Y es que noches antes ya le había pedido yo al colgante, el cual ya no tenía brillo, que me diera un último deseo. Este me quemó la palma cuando lo apreté y lo pedí. No dije nada en voz alta, lo pedí con la boca del alma, que Brenda se enamorara de mí, que estuviera conmigo. Sentí un frío subir por la nuca, como si algo hubiera escuchado y sonreído por dentro, como si la voz del demonio interior mostrara su presencia. Con todo esto las cosas empezaron a acomodarse a mi favor. Mi padre dormía más y las horas en la casa se hicieron largas y quietas. En mis días de descanso,
Cuando yo visitaba a aquel hombre moribundo, Brenda y yo empezábamos a tener charlas más profundas. Poco a poco yo tenía acercamientos, le hacía caricias o trataba de robarle un beso, pero ella me rechazaba, hasta que un día, cuando ella entendió que mi padre definitivamente no se iba a parar de esa cama, fue que ella cedió. Ella estaba preparando algo de comer. Ella llevaba puesto un vestido floreado que le llegaba a la mitad de las rodillas. Y yo, sintiendo todo el poder, dejándome ver como la nueva autoridad en esa casa, tomé a Brenda de la cintura, comencé a besarle el cuello. Ya no tienes por qué resistirte, Brenda. Ahora puedes ser mía sin miedo. Mi padre ya está a punto de morir, pero la verdad es que yo ya no puedo resistirme. Necesito probar de ti. Por favor, ya no te resistas. Aquella mañana, mientras mi padre estaba sedado en su cama, Brenda cedió ante mí, ante mis caricias, mis besos. Ella abrió la puerta de su cuerpo para que yo entrara. Ella me entregó su ser, su esencia, sus caricias. Ahí mismo en la cocina terminamos de consumar aquel pecado, el de la traición a mi padre. Aquel donde un interés superior estaba de por medio. Finalmente cada quien estaba buscando cómo salir brincando de ese barco que estaba hundiéndose y que estaba destinado a pudrirse en las profundidades de un océano de miseria y soledad. Con esto, aquella escena de romance entre Brenda y yo se estuvo repitiendo día tras día, y aunque a veces no podía acudir a la casa de mi padre porque tenía que cerrar tratos de ventas de autopartes, Ernesto, aquel socio con el que estaba haciendo los mejores tratos de mi vida, se había convertido en el negocio más rentable de todos. Me estaba dando ganancias increíbles, todo a cambio de que yo le ayudara a mover cientos de partes de auto robadas. Todo en mi vida giraba de buena forma, pero también debo decirles que empecé a encariñarme de más con Brenda. Empecé a enamorarme de cierta forma, a enloquecerme. Ella era una mujer encantadora, y aunque yo era joven y no tenía tanta experiencia como amante, ella sabía bien cómo darme a probar del más dulce néctar que poseía en su ser, en su esencia de mujer. Ella sabía bien cómo abrirme la flor de su dulzura para que yo llegara a probar y a vivir experiencias de incontable placer. Aún así yo seguía teniendo el control, por más que los instintos estuvieran en juego. En mi caso, la razón me dominaba aún más. Por eso es que estaba con la frialdad suficiente para realizar el siguiente movimiento. Fue para una tarde que me subí a mi auto. Estaba decidido a todo, a llevarme a Brenda de aquella casa, así que me estacioné muy cerca de la casa de mi padre. Desde ahí, ya con un par de maletas hechas, le llamé por teléfono a Brenda. Le hice saber que ese era nuestro día, que si estaba dispuesta a escaparse conmigo, entonces saliera, subiera a mi auto para comenzar juntos una nueva vida. Brenda mostró un poco de dudas. Sin embargo, yo ejercí la suficiente presión para que ella terminara saliendo. Traía una mochila con sus cosas más esenciales, y a ella no le importó dejar atrás a mi padre, a ese viejo que le había prometido el cielo y las estrellas. Sin embargo, lo único que le pudo entregar era el papel de una pseudoenfermera que debía cuidarlo 24/7 en su lecho de muerte. Aquella casa que dejamos quedó llena de sombras, y en esas sombras el precio de mi deseo empezó a crecer. En mi mesa, el colgante pendía ya como un hueso. Había cumplido mi último capricho. Había perdido todo su brillo. Seguramente ya no iba a cumplirme nada, pero yo ya no necesitaba más. Ya tenía un camino trazado. Gracias a ese amuleto, por supuesto. Había tenido lo que más deseaba: una vida con dinero, una bella chica, una independencia y la posibilidad de seguir apoyando a mi madre. No tenía idea de cómo iba a encarar eso con ella, cómo iba a explicarle que le acababa de dar baje a mi padre con su mujer. Y cuando finalmente se lo dije, pegó el grito en el cielo. Ella se decepcionó tanto de mí que me pidió que ya no volviera a buscarla. Me dijo que yo había resultado ser igual que mi padre y que el dolor que estaba sintiendo era tan grande que ya no podría perdonarme fácilmente. Me dijo que por mi padre yo no me preocupara. Ella se haría cargo de cuidarlo en los días que le restaban. Por mi parte, ya con tantos caprichos cumplidos, poco a poco empezó a crecer en mí
un extraño vacío. Sentía que necesitaba hacer más cosas, extender mis ganancias, mi poder. De esta forma empecé a crear negocios más grandes con Ernesto. Mientras tanto, la relación con Brenda, no sé por qué, pero empezó a enfriarse. Es como si ella se estuviera cansando de mí. No sé por qué, si ya le había dado todo. Le di dinero, le compré ropa. Cada que podía le hacía el amor. Trataba de complacerla en todo. Quizá empezó a sentir el mismo vacío que yo. Para ella dejé de ser una novedad. Y yo que creía que con ella lo tenía todo. Su juventud, belleza, el trofeo de una venganza contra mi padre. Pero a los meses, las cosas ya no eran lo mismo. Ya no existía la misma hambre. Ella se quedaba horas en el teléfono. A veces salía y llegaba tarde a casa. Empezaba a hablarme como si yo fuera un estorbo. En el fondo yo sabía que no era aquello un amor. Y empecé a pensar que el amuleto me había creado el deseo. De una manera errónea. O quizá es que yo no supe pedir aquel deseo. Pero en medio de todo este conflicto existencial de amor, Ernesto comenzó a convocarme a unas extrañas juntas. Él estaba tratando con personas que estaban metidas en otro tipo de negocios ilícitos. No sé por qué, pero a Brenda esto le llamó la atención. Así que empezó a suplicarme para que la llevara a las juntas. En una ocasión lo hizo delante de Ernesto. A este no le pareció mal que Brenda acudiera también, porque una mujer bonita siempre puede ser funcional en el mundo de los negocios. Según esto, ella me decía que quería aprender de todo. Yo estaba cegado por el ego. No vi la trampa que estaba por venirse. Ernesto me ofreció una operación grande, autopartes exclusivas, dinero fácil. Además de esto, aquel cargamento vendría acompañado de una buena cantidad de sustancia. Ya saben, polvo blanco. Aquella era una jugada que me pondría por encima de muchos de mis rivales. De esta forma, prácticamente invertí todos mis ahorros. Los di por adelantado. Ernesto era un hombre de confianza. Sabía que con él todo era garantía. Estuve moviéndome con algunos contactos, realizando todos los preparativos. Pero la noche de la entrega, en una bodega oscura al otro lado de la ciudad, de pronto todo se volvió negro. No había mercancía ni había trato, solo hombres esperándome con tubos y cadenas. Detrás de estos, pude ver a Ernesto bien abrazado con Brenda, quien me veía como si yo fuera un perro inservible. Estos dos se reían mientras los demás me golpeaban con tubos, con palos. Lo hicieron hasta cansarse, hasta dejarme sin aire. Nomás sentí cómo me crujían los huesos que se me fracturaban, cómo me ardía la cabeza, cómo me escurría la sangre y cómo prácticamente fui quedando inconsciente. Solo escuchaba sus voces que se alejaban y cómo mi conciencia se apagaba. Me quedé tirado ahí, sangrando, sin dinero, sin esperanzas. Había perdido prácticamente todo. Realmente fue un milagro que yo siguiera con vida. Fue alguien desconocido quien me recogería y llamaría a la ambulancia para que me llevaran al hospital. Cuando desperté no supe cuánto tiempo había pasado. La luz me dolía en los ojos. La voz de mi madre se escuchaba como desde un túnel. Ella me tocó la frente, me habló suave como cuando era niño. Yo apenas podía moverme. Tenía huesos rotos, la cabeza me zumbaba. A ratos todo se volvía negro, perdía la conciencia nuevamente. A veces veía incluso hasta rostros que no estaban ahí. Escuchaba pasos cerca de mí. Ya no sabía si estaba dormido o despierto. Y según los doctores, todo ese daño neurológico se debía a razón de los golpes. Y lo peor es que ese daño era permanente. Ya no habría forma de revertirlo. El daño en mi cerebro era tan grande que yo estaba condenado a vivir así, como un maldito parásito inservible. Recuerdo que una noche mientras dormía, me estaba despertando y sentí que mi madre se acercó a mí. También sentí sus manos que se acercaron a mi pecho y con sus manos, ella finalmente arrancaría aquel amuleto de mi cuello. Lo sostuvo en sus manos, lo miraba. Me di cuenta de que el brillo del objeto era muy intenso, como si estuviera nuevo, como si tuviera luz propia. Mi madre lo miró con la ceja fruncida y me preguntó sabiendo que yo no iba a responder, algo que me dio mucho miedo. Ay, mijito, ¿para qué tenías esto? ¿En qué cosas estabas metido? Ya no sé quién eres, ya no te reconozco, mi niño. No le respondí, no pude.
terminé quedándome nuevamente dormido. Además, no era bueno contarle que todo lo que tuve vino de ese metal maldito. No quería decirle que mi venganza me había dejado vacío, sin padre y sin alma. No quería mirarla a los ojos y admitir que yo mismo había abierto la puerta. Los días siguientes mi madre estaba ahí cuidándome en el hospital y pude ver cómo ella a ratos sostenía en sus manos aquel colguije. Ella no lo tiró. Es como si la fuerza de este le hubiera poseído. En aquellos días oscuros en el hospital, finalmente me enteré que mi padre había muerto. Lo único que supe es que tuvo una muerte horrible, dolorosa y prolongada. Aquello ya no me hacía feliz. Todo lo que me pasaba me había sentado en la realidad nuevamente. Comprendí los errores que había cometido. El cómo arremeter contra mi propia sangre había jugado contra mí. La vida me había puesto en mi lugar, pero ya me lo había advertido la mujer del colguije, que todos los deseos tenían un precio, uno muy caro. De Brenda y de Ernesto ya no supe nada. Seguramente andan por ahí disfrutando de mi dinero, de todo lo que los negocios oscuros le dejan como ganancias. Ya no me interesan sus vidas. Lo único que me preocupa es que algún día me busquen para darme un final horrible. Sin embargo, sé que si esto ocurre, probablemente sea en los momentos en los que no tengo lucidez, así que no sentiré nada. Hoy en día ha pasado tiempo. Sé que quizá todo esto sea un castigo que estoy pagando. Apenas puedo sostener el bolígrafo que me permite escribir esto, pero si alguien encuentra estas páginas, seguro será mi madre. Quiero que sepa que no hay amuletos sin precio, no hay deseos sin deuda. Estoy realmente avergonzado, triste, porque todo lo que hice trajo consecuencias que merezco, que las estoy pagando. He utilizado uno de esos momentos de lucidez para escribir esto, pero en la mayoría del tiempo no sé quién soy. No reconozco a veces ni a mi madre. Sé que mis días están contados, porque finalmente me he convertido en un estorbo. Anhelo constantemente la muerte, dejar a mi madre en paz. Ella no merece cargar con alguien como yo. Sé que nunca fui un buen hijo. No sé hasta qué medida el hecho de vivir en una familia destruida me afectó. Jamás comprenderé las fuerzas que estuvieron detrás de todo esto, pero ahora con este escrito, con esta historia, he tratado de dejarla plasmada con mi propia letra, para que mi madre la lea, la conozca, y entonces pueda buscar la manera de deshacerse de aquel colgante, porque esto le pone en peligro y le puede llevar a terminar igual que yo. Espero que esto no ocurra, porque entonces no podré perdonármelo. Continuará.